Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de ondas. Como siguiente punto tenemos el periodo de una masa sobre un resorte. Nos dan la fórmula general para calcular el periodo y nos dice que para calcular el periodo debemos multiplicar dos veces el valor de pi por la raíz cuadrada entre la masa y la constante del resorte. La m nos indica que es la masa y la k que es la constante de resorte. La unidad en la cual debe ir expresada el periodo dentro del Sistema Internacional de Medida es el segundo. A nuestra derecha tenemos una nota que nos dice si la masa es más grande, el periodo es más largo. Por otra parte, si la constante de resorte K es más grande, el periodo es más pequeño. Eso se va a aplicar cuando utilicemos la fórmula para calcular el periodo de una masa sobre un resorte. El primer ejemplo nos dice que un carro de 0.22 kilogramos en un riel de aire se une a un resorte con una constante de resorte de 12 newtons por metro y se pone en movimiento. La pregunta es, ¿cuál es su periodo de oscilación? Lo primero que debemos hacer es sacar los datos que nos proporciona el problema. Nos dan una masa de 0.22 kilogramos, nos dan una constante de 12 newtons por metro, nos mandan a calcular el periodo y escribimos el valor de pi, que es 3.14. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula general. Una vez escrita la fórmula general, vamos a sustituir los valores. Escribo 2 por 3.14, que es el valor de pi. La masa nos dice que es de 0.22 kilogramos. El valor de la constante de resorte es igual a 12 newtons por metro. Ahora lo que debemos hacer, los cálculos matemáticos, vamos a hacerlo por separado. Vamos a escribir cuánto nos da la multiplicación de 2 por 3.14. Eso es igual a 6.28. Eso lo vamos a multiplicar por el resultado que nos da sacando la raíz cuadrada de 0.22 entre 12. Eso nos va a dar un resultado de 0.135. Y una vez que ya yo tenga esos dos valores, hago la multiplicación 6.28 por 0.135. Nos va a dar 0.85 segundos, que en este caso es el valor de periodo. Y de esta forma tenemos la respuesta correcta para nuestro primer problema. A continuación, vamos a resolver el segundo ejemplo. Nos dice, cuando una masa de 0.10 kilogramos se cuelga de un resorte, el resorte se estira 0.20 metros. Encuentra el periodo de movimiento cuando este sistema masa-resorte oscila. Vamos a sacar los datos que nos proporciona el problema. Nos dan una masa de 0.10 kilogramos. Nos dan una distancia de 0.20 metros. Nos mandan a calcular el periodo. Colocamos el valor de pi, que es 3.14. Acá debemos observar que el problema no nos da el valor de la constante de resorte. ¿Qué debemos hacer en este caso? Debemos aplicar la fórmula de la ley de Hooke para un resorte que nos dice que la fuerza va a ser igual a la constante de resorte por el cambio en longitud.
La siguiente nota nos dice que la distancia X siempre es positiva. Antes de sustituir los valores en la fórmula general, debemos calcular la ley de Hooke. Si observamos, la K es la que yo necesito calcular. ¿Por qué yo necesito calcular la constante? Porque necesito ese valor para colocarlo en mi raíz cuadrada. Como no tenemos el valor de la fuerza, debemos utilizar la segunda ley de Newton, que nos dice que para calcular la fuerza, yo multiplico la masa por la aceleración y obtengo el valor de la fuerza. Nos dan una masa de 0.10 kilogramos y el valor de la aceleración, como no me lo da el problema, coloco el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si yo hago esa operación matemática y escribo o multiplico en este caso 0.10 por 9.8, nos va a dar 0.98 newtons. Recordemos que la unidad de fuerza es el newton. Ahora, ya que tengo el valor de mi fuerza, lo que debo hacer ahora es sustituir esos valores en la fórmula general de la ley de Hooke. Pero como la K es nuestra incógnita, yo necesito despejar esa constante para poder tener el valor. Si aplicamos las reglas básicas de despeje, observamos que la distancia está multiplicando, debe pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Coloco que la constante va a ser igual a ¿quién? A la fuerza entre la distancia. El valor de fuerza es lo que nosotros acabamos de calcular, que es 0.98 newton. El valor de la distancia nos los da el problema, que es 0.20 metros. Si yo hago esta operación matemática y divido 0.98 newtons entre 0.20 metros, nos va a dar un total de 4.9 newtons metros, que esa es la unidad de la constante de resorte. Ya que tengo el valor de mi constante de resorte, ahora sí puedo proceder a sustituir los valores en la fórmula general para calcular el periodo. En este caso, colocamos que el periodo va a ser igual a 2 por el valor de pi, que es 3.14. Colocamos el valor de la masa, que es 0.10 kilogramos. El valor de mi constante es lo que ya hemos calculado, que es 4.9 newtons por metros. Y una vez que he sustituido todos los valores, los que nos corresponde hacer es hacer el cálculo matemático. Si yo en la calculadora coloco 2 por 3.14, abro raíz cuadrada y coloco 0.10 entre 4.9, ese resultado me va a dar 0.90 segundos, que vendría siendo el periodo de ese movimiento
en cuanto al sistema masa-resorte. Y de esta forma tendríamos el resultado correcto.